tardes. Benvinguts. Perdoneu que hi ha hagut un petit retard per un petit problema tècnic de extravío de una tarjeta, pero está todo en vías de ser solucionado. Entonces, bienvenidos. Es un placer reunirnos hoy con ustedes para un tema que nos parece muy sugestivo y muy oportuno y que empezamos a preparar ya hace algunos meses. Entonces, primero todo quería agradecer a los ponentes su presencia, ponentes que además vienen de diferentes lugares del mundo. Tenemos Manuel Castells, que viene de Los Ángeles, Armand Puig del Vaticano, Roser de Sant Cugat. El centro del mundo. Y entonces, pero tienen saberes, sensibilidades y domicilios diferentes. Empezamos a final de año empezamos un poco a barruntar cómo podía ser esta sesión conmemorativa de lo que ya hicimos en 2015, hace 10 años, con algunos de los participantes del día de hoy. En aquel momento era un arzobispo amigo de Armand Puig quien intervino como representante, digamos, de la visión espiritual del tema, pero también intervino Manuel Castells aportando la visión socioeconómica social y de la sensibilidad particular de Manuel alrededor de un tema que era novedoso, que era conceptualmente inusual que un papa se pronunciara sobre estas cosas. Fue un aldabonazo 10 años atrás y fue un placer contar con Armand Puig y con Manuel Castells para trabajarlo, para reflexionar lo que suponía el concepto de casa común, para valorar cómo podía afectar esto al futuro de la reflexión y de la lucha contra el cambio climático, etc. Y entonces, pasados los 10 años, hacia Navidades empezamos a pensar en que sería bueno hacer un balance 10 años después, una sesión, digamos, conmemorativa. Lo que no teníamos previsto es que tendría lugar, bueno, en esta semana, porque esta semana exactamente, cuando se cumplían los 10 años, pero que se cumple también exactamente un mes del fallecimiento del Papa Francisco. Entonces, y esto, bueno, es providencial o premonitorio o significativo, pero es el hecho. Es curioso que en este proceso de reemplazo del Papa, autor de la encíclica Laudato Si, ha intervenido el Espíritu Santo con un notable sentido del humor, porque que elijan lo que nunca se podía ocurrir, que era un Papa americano. Todo el mundo decía que era imposible. Nunca habría un Papa norteamericano. Pues lo tenemos y encima... Es americano, norte y sur. Exacto, se llama biamericano, tienes razón. Y encima la antítesis del presidente americano en dos grandes temas, o la lucha contra el cambio climático o el cuidado de la casa común y la protección de los más débiles y en particular de los inmigrantes. El Papa León XIV dijo no hace mucho tiempo en una sesión pública que en cuanto a la crisis ecológica era hora de pasar de las palabras a los hechos. O sea que es curioso que este nuevo Papa va a ocuparse de cuidar también de la casa común, siguiendo en esto también el legado precisamente del Papa Francisco. Me da un poco de vergüenza afirmar estas cosas en frente a Armand Puig, que de esto sabe mucho más y que tiene mucha más información porque ha estado en el tema, ha estado detrás de las cortinas, digamos, pero ha estado en el tema y en las últimas semanas. Y yo me atrevo también, en presencia de nuestros ilustres ponentes de hoy, a hacer un pronóstico, que es que el nuevo Papa va a hacer una encíclica novedosa sobre la inteligencia artificial. Bueno, ya veremos. En estas cosas, si no aciertas, no pasa nada, nadie te lo va a echar nunca en cara. Si lo aciertas, no alguien se acuerda. Lo he dicho. O sea que sí, ¿no? Parece que le preocupa el tema, con lo cual bueno, pues puede ser su contribución. Bien, la sesión de hoy, por orden de intervención, de izquierda a derecha, bueno, de izquierda a derecha en el sentido de la mesa, me refiero. Empezando por Armand Puig, seguirá Roser Manella y concurriremos con Manuel Castells, con dos partes. Una sobre el balance de este decenio y la segunda parte, pronóstico del futuro, el pronóstico del futuro inmediato a partir de hoy. Presentar a los ponentes, como no es necesario, lo voy a hacer muy brevemente. Armand Puig actualmente
es presidente de la Agencia de Calidad Académica de Universidades Eclesiásticas y su lugar de trabajo es la Santa Sede en Roma desde hace ya algún tiempo y se ocupa de algunas decenas, algún centenar de institutos académicos eclesiásticos en todo el mundo. Roser Maneixa, como decía, algo más cerca geográficamente, profesora y algo más lejos cronológicamente hablando, profesora de la UAB y directora de recerca del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Cataluña, entre otras cosas, miembro del Club de Roma, del capítulo español y de la oficina de Barcelona también, y Manuel Castells, que tampoco voy a presentar, profesor de la Universidad del Sur de California y Los Ángeles, exministro del Gobierno de España, entre otras cosas, activista, reflexionador. O sea, porque una cosa que me encanta de la biografía de Manuel Castells es que, como sociólogo, aplicó lo que los sociólogos llamaban observación participante. Entonces, hay los sociólogos que reflexionan y trabajan desde la mesa del despacho y los que se implican en la realidad de manera física, en persona, en directo. En realidad fue participación observante, pero bueno. Pues mira, es todavía más complicado, ¿no? Y más estimulante. Bueno, es una de las características divertidas de Manuel Castells. Y la otra que me divierte de Manuel Castells es que me hace pensar en algo en que nos parecemos mucho catalanes y franceses, pero es una pequeña broma. Yo cuando trabajé en Francia aprendí que no éramos tan diferentes porque ambos somos chauvinistas. Catalanes y franceses somos chauvinistas. Hombre, ellos tienen más años y saben más de esto que nosotros, pero nosotros de unido. Y, por ejemplo, me peleaba con que Picasso no era francés. Es decir, en realidad Picasso es un catalán nacido en Málaga. Entonces, claro, y no se daban cuenta de que yo aplicaba su mismo criterio chauvinista. Con Manuel Castells pasa lo mismo. Hay mucha gente que dice que Manuel Castells es catalán. Y digo, hombre, es como si lo fuera, pero en realidad literalmente no es catalán, no es nacido en Cataluña. Pero claro, con su talante y su nombre y su apellido, pues claro, es que pasa... Me considero catalán. Y encima se lo considera, pues nada, que sepáis que nos lo hemos apropiado y que estamos muy orgullosos de tener también a Manuel Castells como miembro de esta comunidad. Bueno, sin más, paso la palabra a los ponentes, que es de lo que se trata, y empezaremos por Armand Puig, y muchas gracias. Gracias, Jaume, por tus palabras. Aquí el ministro es Castells. Yo soy un presidente de una agencia del dicasterio, que no es del dicasterio, es una agencia naturalmente independiente de la calidad universitaria, pero que naturalmente estamos trabajando en estrecho contacto con nuestro dicasterio, que es el Ministerio del Vaticano dedicado a la educación y a la cultura, que preside el cardenal José Tolentino de Mendonça, que es un portugués. Entonces, hace 10 años estábamos aquí y, bueno, ha llovido un poco y han pasado muchas cosas. A mí me toca iniciar esta amable mesa redonda y lo voy a hacer desde el punto de vista más bien eclesiástico, porque luego ya habrá otras formas de aproximarse al tema. 10 años marcados por el Papa Francisco. El Papa Francisco fue un todoterreno, es decir, alguien que tenía un espíritu combativo, asertivo y profético, las tres cosas. Entonces, a algunos les resultaba excesivo, a otros les resultaba compañero, es decir, uno que luchaba con los mismos y con los ideales parecidos, y a otros les parecía que se quedaba corto. El Papa Francisco, de hecho, introdujo en la Iglesia un cambio epocal, porque lo que voy a explicar ahora va un poco a manifestarlo, y de esto forma parte la encíclica
Laudato Si. Esta encíclica lleva como subtítulo carta sobre el cuidado de la casa común. Cuidado de la casa común. El Papa León XIV va a empujar en la misma línea, porque por su historia particular, él es un hombre del sur, como dijo ahora mismo Castells, y del norte, empezando por el sur. Y por esta razón me parece que no tenemos que dudar demasiado sobre lo que él va a impulsar en los próximos años, es decir, un discurso ecológico, en el sentido secular, o si quieren ustedes más teológicamente hablando, un discurso del cuidado de lo creado, en una línea en la que hay discrepancias. Por lo tanto, me parece que hace 10 años había menos discrepancias que ahora sobre el tema. Me parece que ahora hay más por las razones que van a ir saliendo aquí. La Iglesia es una institución que en este último mes, hoy estamos a día 21, y hace un mes exacto que murió el Papa Francisco. En un mes ha quedado claro que la Iglesia funciona de forma un poco idiorrítmica, es decir, que tiene su ritmo y que se parece poco a otras realidades que parecerían muy próximas a ella, pero que de hecho no lo son. Por ejemplo, una democracia parlamentaria, aunque se vote, pero no es esto. En este mes lo hemos comprendido, lo hemos podido ver casi en tiempo real, porque la Iglesia tiene algo que la define, que es la continuidad. Si no hubiera esta continuidad, la Iglesia ya no existiría. Pero es que, de hecho, la Iglesia funciona como acumulación de saberes, de decretos, de declaraciones, de fe. La fe fe cristiana es algo que vivido en la Iglesia Católica tiene el signo y el sello de la continuidad. El magisterio del Papa es acumulativo, no es disruptivo. Y luego está el tema de las discontinuidades. Naturalmente que no todo es continuación, hay momentos en que se ve claramente que ha pasado algo. Por ejemplo, después de Pío XII llegó Juan XXIII. Naturalmente que algo importante se movió aquí. Y lo que se movió fundamentalmente fue que la Iglesia empezó a dialogar seriamente con el mundo y a verse a sí misma como un elemento activo de la construcción de este mundo. No solo una institución que tenía que defenderse de sus potenciales o no tan potenciales enemigos, sino una institución que quería tener voz y voto en lo que es la marcha de la humanidad. Entonces, yo me atrevo a formular 4 puntitos de lo que en estos años ha sido, me parece, atenciones que la Iglesia ha subrayado en relación a la cultura humana odierna de hoy. Sería, en primer lugar, el tema de la cultura del individualismo. Me parece que aquí la Iglesia se ha pronunciado muchísimo y ha recordado que esta cultura nos lleva a puntos difíciles de superar. En segundo lugar, la Iglesia ha recordado durante estos años, y lo ha hecho el Papa Francisco en la Laudato Si, de la que tratamos hoy, capítulo 3, la Iglesia ha hablado del
paradigma tecnocrático. Es decir, ha formulado en términos de alerta lo que en términos positivos es la tecnología. La tecnología es una clara aportación humana a la marcha de la humanidad. El paradigma tecnocrático se erige en un paradigma de poder y esto lo hace particularmente peligroso. Podríamos hacer nombres, ya los tienen ustedes en mente, ¿no? En tercer lugar, durante estos años del Papa Francisco, porque hablamos de él, ha tratado directamente el paradigma del mercado. Es decir, la economía sí, una economía al servicio del bien común también, una economía que se acuerde de los que no tienen también, pero también una economía que muchas veces se convierte en intercambio y en evacuación del dato ético. Y claro, entonces esta economía tiene un paradigma que es el mercado que se impone a todo el resto. Y en estos últimos meses hemos visto cómo la política entraba en este paradigma del mercado y cómo las cosas se nos ponían difíciles. Y finalmente, el cuarto punto, en estos 10 años ha habido conflictos de gran crueldad, auténticas masacres, en un mundo en el que parecía que la Segunda Guerra Mundial había cerrado para siempre, en fin, una determinada forma de hacer las cosas. Pero no ha sido así, desgraciadamente. Nos hemos encontrado con Ucrania y con Gaza y otros conflictos olvidados que existen en África, sobre todo en África. Entonces, la Iglesia se ha encontrado con esto, pero mirándose a sí misma, y el Papa Francisco ha querido que la Iglesia se mirara a sí misma, por esto ha hablado muchas veces de reforma, porque la reforma es mirarse a uno mismo y ver un poco lo que puede hacer. El Papa Francisco ha puesto sobre la mesa el tema de la purificación, que es la forma de confrontarse y afrontar el tema de los abusos. Aquí ha habido esfuerzos, me parece, substanciales, pero en un tema de gran tristeza, de gran dolor y que muchas veces pues no sabes hasta dónde puede llegar porque el tema de los abusos es un tema que no debería pertenecer a la esencia de una institución como es la Iglesia Católica. En segundo lugar, el Papa me parece que ha querido que la Iglesia se mirara a sí misma, pero dando la mano a las religiones. Y aquí entra de forma primordial y de forma principal el Islam. Cito la declaración de Abu Dhabi, 2019, en la que Al-Tayeb, gran imam de la mezquita de Al-Azhar en El Cairo, Egipto, y el Papa firmaron en Abu Dhabi esta declaración sobre la paz y la fraternidad. Ha habido mucho más éxito en este punto que en el punto del ecumenismo. En el tema del ecumenismo la cosa ha quedado mucho más fría, mucho más difícil por el tema de Ucrania sobre todo. En tercer lugar, la Iglesia se ha mirado a sí misma como actor moral en dos temas. Uno ya lo he citado, es el tema de los conflictos sangrientos, las guerras, y el otro tema es la pandemia.
porque la imagen del 27 de marzo de 2020, de este Papa que sale solo a la plaza de San Pedro para hacer una oración por todo el mundo, para todos, él solo, una liturgia de un hombre solo, es algo inaudito, porque la liturgia por definición es colectividad, es rito, y salió él solo. En este momento, aquí el Papa se convirtió en un actor moral de primer orden. Ya lo verá un poco, porque las cosas no se improvisan, pero, como dijo Marco Impagliazzo, este es el primer Papa global de la historia. Y en este sentido, este Papa ha querido recoger todas las semillas posibles, es decir, el humanismo laico ante todo. Personas que aman este mundo, que sufren porque querrían que fuera de otra forma y que se encuentran muchas veces inermes ante unas situaciones que son muy complejas. Y en ese sentido me llamó la atención sobre Fratelli Tutti, que es esta encíclica en la que Papa Francisco hace una llamada a la fraternidad universal. Voy terminando. ¿Cuáles son, pues, las tesis fundamentales de Laudato Si? Son tres. La relación entre el cuidado de los pobres y el cuidado del planeta. Esto es fundamental en la encíclica. Esta unión entre el planeta y los pobres y el planeta. Porque, dice el Papa, ambos están afectados por la fragilidad. Hay una fragilidad en muchas personas y en lo que sería la Tierra, tratada como la estamos tratando. Por esto el Papa habla de ecología integral. En el capítulo 4 de Laudato Si habla de ecología integral. En este sentido, es una buena fórmula que implica la economía, la cultura, la sociedad y, naturalmente, el discurso ecológico como tal, ¿no? En segundo lugar, la segunda tesis fundamental de Laudato Si es la economía y el progreso como algo que puede ser concebido de otra forma. Papa Francisco ha promovido la llamada Economy of Francesco, que es una especie de fórmula un poco así rara. En Italia no tanto, porque allí les gustan mucho las palabras ingleses. Pero nosotros, Economy of Francesco, bueno, pues ya vemos de lo que se trata. Se trata de concebir la economía y el progreso de otra forma. Una alternatividad, un carácter alternativo. Y este mismo carácter alternativo, muy propio del Papa Francisco, se aplica en tercer lugar, a la nueva manera de vivir, porque estamos ante la apelación al macrosistema y la apelación a la conciencia de cada persona, sin la cual el resto, pues, se convierte en teoremas, en discursos, en opiniones, pero no se toca la parte, pues, concreta y visible del tema. El capítulo 6 de la Laudato Si es exactamente esta nueva manera de vivir. En resumen, termino con esta frase: la tierra no es un bien económico, sino un espacio sacro. La tierra no es un bien económico, sino un espacio sacro, un espacio de sacralidad. Número 146 de la Laudato Si. Y no es una frase religiosa,
Es una frase, me parece, asumible desde el punto de vista secular. No es teológica, es sencillamente recordarnos a todos que lo que es sacro es la dignidad humana y lo que es sacro es la tierra en la cual esta dignidad tiene que verificarse y construirse. Gràcies. Moltes gràcies. Ara passem la paraula a José Maneja. Molt bé. M'aixeco, Jaume, o ho faig des d'aquí? M'aixeco o... El que sigui més pràctic. Doncs potser m'aixecaré. Perfecte. Bona tarda. Bona tarda? Sí, se'm sent. No vinc de Sant Cugat, Jaume. No vinc de Sant Cugat, soc d'aquí Barcelona i, com deia molt bé el Jaume, ara mateix vinc de Solsona, això sí, que ara pensaran vostès, i ara per què explica això, no?, aquesta dona, perquè treballo, com ha dit el Jaume, a banda de ser professora del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del Club de Roma de fa ja potser més de 10 anys també. Soc la directora de recerca del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i això els hi dic perquè totes les paraules que ha dit el senyor Puig me les he anat apuntant perquè intentaré fer el símil amb el que fem des de la recerca, perquè moltes de les paraules, moltes d'aquestes idees força que ens ha transmès, que deia el papa Francesc, de diferent manera i amb un argot diferent, i segurament el professor Castells m'entendrà molt bé, els científics i les científiques, i en tenim algunes aquí a la sala també que ho reconeixeran perfectament, les diem d'una altra manera, però també podem trobar algunes similituds. I estic a Solsona i una de les paraules que ha dit el senyor Puig està situat a la Catalunya fora de l'àrea metropolitana i fer ciència i atraure talent i fer resiliència dels nostres territoris a una escala petita des de Solsona és un gran repte també, perquè no estem a l'àrea metropolitana, no estem en un campus universitari, estem al Prepirineu i per tant cada vegada que vaig a treballar he de fer 120 quilòmetres per anar i 120 per tornar, però molt convençuda que això també, d'alguna manera, és una petita revolució per poder portar la ciència de qualitat, la ciència aplicada, la ciència que ha de tenir un retorn a la societat, també fora, diguéssim, dels àmbits més urbans, dels quals totes i tots estem molt acostumats. La meva intervenció, que prometo ser curta, perquè sempre que vinc aquí m'animo i m'agrada molt estar aquí, m'agrada molt la docència i també crec que segurament allò que ens uneix als tres ponents d'avui és la nostra vocació també d'educació, d'educació en la cultura, en el meu cas, en les ciències ambientals, la geografia, en la sociologia. Per tant, ens uneix una part important també que ara ha comentat el senyor Puig, que és també prendre aquesta consciència, aquesta nova forma de vida, aquesta educació, capacitació, que jo li poso aquestes paraules, però que són d'alguna manera el que almenys a mi em mou per intentar fer d'aquest món un lloc més digne, més habitable, més caminable, saludable i totes les paraules que li vulguem dir. Molt ràpid, perquè aquí a la sala hi ha segur experts i expertes que coneixen el que vaig a dir, però sí que m'agradaria fer així un repàs ràpid d'alguns conceptes que fem servir en ciència ambiental, des del camp de les ciències ambientals, de l'ecologia, de la biologia, i el que sí que podem constatar amb aquesta gràfica molt simple, és molt simple, però el que sí que voldria deixar aquí com a missatge és que els canvis en la relació entre la societat i el medi ambient, l'entorn, com li vulguem dir, el Martí Boada, el meu director, el meu mentor, sempre deia medi ambient és redundant, medi i ambient. Diguem-li natura, diguem-li entorn, com li vulguin dir, però les relacions que hem tingut els humans al llarg de la història han estat sempre, com poden veure en aquesta gràfica, han estat constants, des del neolític, des de les diferents apropiacions de l'energia pels humans han estat constants, però mai, des de l'any 1950, que poden veure com aquest gràfic d'alguna manera se'ns escapa, se'ns fa molt intens amb una magnitud molt forta, a partir d'aquest any 1950, que la comunitat científica l'estableix com l'any BP, l'any Before Petroleum, abans de l'aparició dels combustibles fòssils, és a partir d'aquest any on la fisionomia
dels nostres paisatges, on la fisionomia dels nostres ecosistemes, els impactes que les societats humanes fem en el territori, si se'm permet la paraula, d'alguna manera se'ns descontrola. A una magnitud i a un ritme que mai a la història del planeta havíem tingut, ho poden veure en aquesta gràfica. Per tant, això ens posa a la comunitat científica, si se'ns permet, o a la comunitat que intentem fer ciència, se'ns posa davant un context d'incertesa i de complexitat. Per tant, les respostes a vegades no són senzilles, no són fàcils, no a vegades, però va, digue'ns alguna cosa, no fem botons per tenir solucions simples, sinó que cada vegada més les respostes que hem de donar des de la ciència són cada vegada més complexes a tots els nivells. Ho deia el senyor Puig també, a nivell ambiental, a nivell social i a nivell econòmic, els tres grans àmbits en els que ens enfrontem. Hem passat de ser una societat recol·lectora a una societat agrosilvopastoral, a una societat industrial, i ara ho volia posar, però no m'he atrevit a posar-ho perquè potser aquí el doctor Castells m'ajudarà més, a una societat postindustrial, d'intel·ligència artificial, de la societat aquesta del coneixement, de tant coneixement que a vegades tampoc no sé si som capaços i capaces d'absorbir. Ho comentava, canvis en els paisatges, canvis en el cicle dels nutrients, introducció d'espècies invasores, canvis en els cicles hidrològics, canvis en la química atmosfèrica. Aquí tenim entre el públic també especialistes en canvi climàtic, que sovint a vegades confonem el canvi climàtic amb aquest canvi molt més a nivell global, que engloba també tota la part social i econòmica. Canvis en la mida i en la distribució de la població, ho comentava també el senyor Puig. Tot això ha acabat derivant de forma molt simplista, perquè si no els tindria aquí tota la tarda i no, això ja ho faig amb els alumnes, amb tres grans, tot i que després n'enumeraré alguns quants més, amb tres grans impactes, tres grans situacions que tenim actualment per davant. Un increment demogràfic creixent, un augment d'aquest concepte que és l'ecological footprint, la petjada ecològica que els humans estem fent, estem impactant sobre el sistema Terra, i per últim, aquesta relació que no sé si és espiritual, però sí que és biofílica, si se'm permet la paraula, que és aquesta relació dels humans amb la natura. Som natura. Jo a vegades no sé si ens podem dissociar de la natura. Ho hem intentat fer i no ens ha anat bé. Per tant, jo als meus alumnes els dic, no és que la natura estigui allà i nosaltres estem aquí, nosaltres som natura. I per tant, aquesta relació natura-salut amb aquest concepte de la salut global, que això hi ha molts especialistes arreu del món que hi treballen, és quelcom també que fa que tinguem o que hi posem cada cop més atenció. No m'extenc, però només per alguns números molt senzills, molt pedagògics. Durant aquesta transició neolítica hem passat de ser 3 milions de persones en tot el planeta a les prediccions per l'any 2100 d'acabar sent 11.000 milions de persones al planeta. Això vol dir, ni més ni menys, que el creixement és un creixement exponencial en alguns casos, quan les espècies, altres espècies no humanes fan aquests tipus de creixements en ecologia, hem d'anar amb compte. Els creixements exponencials en espècies no sempre acaben bé. Jo no soc gens negativa, però sí que les dades són les que són. Però no només la població cada vegada és més gran, aquesta població sobretot prové i cada vegada més de migracions camp-ciutat, d'aquestes migracions del món rural que dissortadament van a les ciutats en busca d'altres oportunitats i sovint no és ni molt menys el context que esperaven o volien, i amb un consum cada vegada més gran, amb un consum per càpita cada vegada més gran i també amb una esperança de vida més gran. Per tant, no només som més, consumim més i ens hi estem més. Aquest, d'alguna manera, així mal dit i de forma poc ortodoxa, ho dic per posar una miqueta el context. I ho deia el senyor Puig, creixem, ara mateix la Índia i la Xina són els països del món amb una major població, amb gairebé 1.400, 1.500 milions de persones cadascun d'aquests dos països, i per tant a vegades inclús les condicions, aquestes desigualtats que vostè comentava, són molt latents i molt patents en països o amb aquests creixements tan desorbitats.
Com a professora també de geografia i de ciències ambientals m'agrada molt sempre il·lustrar els alumnes amb mapes que a vegades ens serveixen per tenir aquesta dimensió global. Aquesta és la projecció de la població que viurà en zones urbanes l'any 2032, segons dades de les Nacions Unides, i si memoritzen una mica aquest mapa i veuen com canvia aquesta situació l'any 2050, és força evident que cada vegada més aquestes aglomeracions es donaran en àrees urbanes. Per tant, a vegades també el gran repte, a vegades sentim, el gran repte està en les ciutats. Sí, però el gran repte també està en com fer que aquestes persones de les zones rurals, d'aquestes zones, i ho comentava i ho lligo una mica amb aquesta Solsona de la que vinc, com fer que les persones puguin viure dignament en els seus territoris sense haver de marxar, sense haver d'abandonar cases, famílies, etc. Quan diem també que aquesta aglomeració de població en aquestes prediccions, aquest és el moment actual, estaran sobretot en grans megalòpolis, moltes vegades el que trobem també són aquests slums, aquestes zones que de dignitat en tenen molt poca. I per tant aquí se'ns ajunta la problemàtica ambiental amb la problemàtica social, amb la problemàtica econòmica i inclús de projeccions de futur per totes aquestes persones que hi viuen. Com els comentava, fem servir un indicador, a la ciència ens agrada a vegades posar indicadors, poder mesurar, poder dir si anem bé o anem malament. Jo no m'atreveixo mai a fer aquests pronòstics molt així, però sí que quan tenim dades com el que ens indica l'ecological footprint, la petjada ecològica, el número d'hectàrees que necessitem als diferents països del món per satisfer, i aquest satisfer, ho poso entre cometes, les necessitats per viure, i mirem aquest mapa, quan més vermell, més alta és aquesta petjada ecològica i per tant poden veure també de nou, i vostè ha citat Àfrica, i de nou Àfrica moltes vegades no té ni color. No té ni color i allà no vol dir que no tinguin necessitats, evidentment que en tenen, però moltes vegades és a costa dels països d'aquest nord global que, com veuen, quan més vermell, més gran és la seva petjada ecològica. Alguns estudis apunten que si tothom del planeta volguessin viure segons el sistema d'Estats Units, no ho dic jo, això ho diu el Global Footprint Network i per tant no són paraules meves, i de forma també molt pedagògica necessitaríem 5 planetes per poder viure com viuen a la mitjana dels nord-americans i nord-americanes. I si anéssim veient, Austràlia 4,1, Rússia, fins a arribar a la Índia, que he dit que era un país amb gairebé 1.500 milions de persones i en canvi en aquests moments, encara ara, necessitaria de l'ordre de 0,7 planetes. Per tant, de nou, posar de manifest aquesta desigualtat global en tots els sentits. De mitjana, avui per avui, i això ens ho deia sempre el Martí Boada, que l'heu sentit diverses vegades en aquesta sala, sempre ens deia, si avui tots els països del món invoquessin una sostenibilitat equitativa per tothom, és impossible, perquè ja ara mateix ja no hi ha, d'alguna manera, deixi'm-ho dir així molt contundentment, ja no hi ha planeta per tothom, segons les condicions de vida actuals. Per tant, aquí se'ns planteja un repte importantíssim. Per l'altra banda, aquest urban sprawl, aquest model d'altres països, com els Estats Units en aquest cas, de disseminació enorme de la seva urbanització. Per tant, tenim tots aquests contrastos a nivell mundial. Ho deia, i per tancar aquesta idea de la relació de som-natura, aquest concepte del One Health, que segur que n'han sentit a parlar, una sola salut, i també per primera vegada, i de fa uns anys, es posa de manifest la importància de treballar la salut de les persones, i ho hem vist amb l'episodi de la Covid, com la salut dels animals, la salut del medi ambient i la salut de les persones està íntimament relacionat. I per tant, cada vegada més, la recerca, tot i que als Estats Units ara mateix, ahir mateix, la notícia era que havia també tret el finançament de l'Organització Mundial de la Salut, i per tant, excepte als Estats Units, que a vegades, potser aquí el senyor Castells ho sap molt bé, cada vegada anem més en aquesta línia de posar la salut al centre també de les nostres recerques i sobretot de forma integral i holística. I per acabar, jo amb els meus alumnes no parlem només de canvi climàtic, el canvi climàtic l'entenem com una de les principals manifestacions del que entenem com un canvi global, un canvi ambiental global,
no? Que és aquell, molt senzillament, és aquell conjunt d'alteracions socioambientals. He apuntat la paraula que vostè deia d'ecologia integral. Nosaltres no li diem tant ecologia integral, des del món de la ciència li diem més socioambiental, socioecològica, sociosistemes, fem servir aquesta dicotomia per entendre que d'alguna manera qui ha promogut i qui està promovent aquests canvis per primera vegada en la història del planeta és una de les pròpies espècies del planeta, que som nosaltres, pel bo i pel dolent. A una velocitat, això ho he dit i m'agradaria remarcar-ho, a una velocitat i a una magnitud sense precedents a la història del planeta i per tant aquí n'hem d'anar aprenent també a com lidiar amb aquesta complexitat i com lidiar també amb tota aquesta magnitud de canvis. Les 3 grans manifestacions, una d'elles són els canvis d'usos i cobertes del sòl, no els entretindré amb això, l'alteració dels cicles biogeoquímics, i aquí és on entra l'alteració del cicle del carboni, del nitrogen, de l'oxigen, i per tant aquí entra el canvi climàtic de ple, i els canvis en la biodiversitat. El moment de pèrdua d'espècies actuals de biodiversitat és alarmant fins al punt que estem parlant ja de la 6ª gran extinció d'espècies que mai s'havia vist a la història del planeta. Per tant, d'alguna manera, i acabaré aquí perquè així em guardaré missatges per després, aquest és el meu examen amb els meus alumnes. El meu examen, ara no els hi faré fer, però jo els dono aquesta imatge i els meus alumnes quan comencen i quan acaben els graus me l'han de saber explicar molt ben explicada. I aquesta imatge no parla de paisatge, només. Parla del que estem vivint en certes parts del planeta, que són processos alarmants d'afforestació, d'augment de massa forestal, sobretot a la zona mediterrània. Això vol dir que és causa, sobretot, de l'abandonament rural, i per tant és una causa de persones que han hagut de deixar el medi rural per anar a viure en altres llocs i per tant allò que abandonem en un transcurs de menys de 100 anys acaba sent un bosc i ara vostès m'haurien de dir home, però quan més bosc millor. No, quan més bosc millor no sempre. Més bosc vol dir menys aigua en un clima mediterrani, no sempre, però el balanç hídric i la gestió forestal estan molt relacionades, vol dir menys biodiversitat i en molts casos, i vostès ho saben molt bé, vol dir més risc d'incendis forestals, de grans incendis forestals. I a l'altra banda tenim un exemple de deforestació en una zona tropical, en el qual aquí, com poden veure, hi ha evidentment una tala abusiva de totes les espècies i d'aquests boscos primaris, que són font de riquesa, d'aigua, de biodiversitat, però darrere de tot això, i aquí ja li deixaré la paraula al senyor Castells, hi ha vida, hi ha gent, i per tant aquí hi ha quelcom a vegades intangible, però per mi és importantíssim, que és la pèrdua de coneixement. És la pèrdua de coneixement tradicional, és la pèrdua de coneixement empíric que la universitat, per molt que tots 3 ens uneixi aquesta voluntat acadèmica, universitària, la universitat no ho sap tot. I això també ha estat un gran pas a la universitat, de reconèixer que evidentment nosaltres no ho sabem tot i que necessitem d'aquestes altres fonts de coneixement igualment vàlides i que ens permeten, en un moment com aquest, de crisi ambiental, de crisi de valors, a vegades, de crisi de responsabilitat, de crisis polítiques, ens permet, quan més coneixements i més dispersos a vegades, com diu la ciència postnormal i d'altres autors, ens ajuden a prendre, o ens haurien d'ajudar a prendre millors decisions. Ho deixo aquí i després seguiré. Moltes gràcies. Gràcies. Bona tarda. En primer lloc, agraeixo molt sincerament a la Fundació La Caixa, en particular al meu amic de molts anys, el Jaume Lanaspa, per associar-me de nou a aquesta discussió, debat sobre un dels documents espirituals, però també morals i polítics més importants del nostre temps. Realment és així. Yo diría que lo que es interesante en este documento es que expresa muy bien la relación que establece el Papa Francisco con una tradición franciscana.
un jesuita que adopta el nombre de Francisco. No es por casualidad, como luego veremos, tampoco es casualidad el nombre del Papa actual. Y en particular se asocia a la concepción integral de ecología integral, efectivamente, Armand, a la integral de la naturaleza, de la humanidad y de los animales. Recuerden, Francisco de Asís, hermano lobo. Qué actual es esto, ¿verdad? Entonces, realmente en ese sentido es muy profundo. Y por tanto, podríamos, como han hecho mis colegas, y podemos percibir muchos mensajes y muchas verdades que están ahí. Pero yo me voy a centrar, según el plan de trabajo, en el aspecto más directamente social que existe tanto en la encíclica como en la obra del Papa Francisco. Fue un Papa profundamente reformador porque era consciente, y en todas las interacciones que he tenido con la Iglesia en el último decenio estaba clarísimo, de la profunda crisis de la Iglesia católica. Profunda crisis de la Iglesia, que no es la de la religión. Hay cada vez más conciencia religiosa en el mundo. 85% de las personas del planeta se declaran religiosas. Entonces, la crisis de la Iglesia católica, particularmente en Europa, donde ya solo hay 20% de los católicos del mundo, pero también la crisis más vistosa, más espectacular, es en América Latina, que siempre ha sido un continente católico, y en que claramente la Iglesia está perdiendo influencia a marchas forzadas, mientras que los cristianos llamados evangélicos, vayan a saber por qué, están realmente creciendo en todas partes con tasas exponenciales. Entonces, aquí yo creo que el Papa Francisco tuvo una decisión muy valiente y muy yendo a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Que la Iglesia se inició históricamente como la Iglesia de los pobres y los oprimidos. En ese sentido, Jesucristo es el mayor revolucionario de la historia. Y esa es la verdadera tradición de la Iglesia. Y por cierto, yo me asocio con esto. Yo soy un tradicionalista. Lo que pasa es que mi tradición es la de Jesucristo. No es la de la Iglesia medieval, Iglesia-Estado, quemando brujas, persiguiendo la ciencia. Hay discontinuidad histórica, mi querido Armand, afortunadamente, porque si no, si estuviéramos todavía en la Inquisición, andaríamos mal. Entonces, la institución sí ha tenido continuidad, pero el contenido, políticas y contribución a la humanidad de la institución han cambiado a lo largo de la historia y esperemos que en este momento haya una nueva época renovada. Y eso es lo que quería el Papa Francisco, volver a los valores fundamentales. Y desde el punto de vista social, yo resaltaría dos preocupaciones. Hay muchas, él tocó todos los temas, pero dos preocupaciones me parecen fundamentales viéndolas desde el punto de vista de lo que está pasando en el mundo. La inmigración y la paz. Por un lado, la inmigración es hoy día uno de los temas más esenciales de nuestra sociedad. Yo diría que la política de nuestras sociedades está siendo condicionada por la inmigración, pero no solo la política, nuestra capacidad de vivir juntos, exactamente, no individualmente, sino como comunidad, como colectividad. Si el otro es un enemigo, si el otro es una amenaza, solo hay una posibilidad, que es cerrar todo, pero ¿dónde empiezas y acabas? En cerrarte. Tapas las ventanas, empiezas a matar, empiezas a deportar a El Salvador, no van a caber más en El Salvador dentro de poco. Es decir, la inmigración es un fenómeno absolutamente imparable, y que tiene muchas causas, no voy a detenerme en eso, porque lo que quiero ver es los efectos y cómo el Papa Francisco se relacionaba con esto. Miren, hace 25 años Barcelona tenía 2% de personas nacidas en el extranjero, ahora tiene 23%. ¿Qué hacemos?
Y esto sin contar los turistas, pues si contamos los turistas ya somos una minoría en peligro. Pero, entonces, personas de nuestra comunidad, barceloneses, con el mismo derecho que todos los demás. Entonces, las tensiones que esto está creando en el mundo son absolutamente insoportables sin una autoridad moral, sin una labor de las instituciones, entre las cuales yo quisiera colocar a la Iglesia en primer lugar, de que aprendamos a vivir en la diversidad. El Papa, desde su inicio, estuvo muy centrado en esto. Por ejemplo, un caso simbólico, cuando se fue a la isla de Lesbos, donde llegaban inmigrantes desesperados, particularmente de la guerra siria, y simbólicamente trajo en su avión papal de vuelta a Italia un grupo de refugiados. Eso fue un mensaje, y luego ha seguido constantemente, siguió constantemente, y una parte del mensaje de la encíclica está aquí. Porque hablamos de inmigrantes, pero yo también hablo de desplazados por guerras, por hambre, por bombardeos, por exterminio, por epidemias. O sea, una parte de la inmigración es la desesperación de no poder tener un trabajo digno, una familia digna, una educación. Pero otra parte es que tienen que escapar para no morir. Entonces, esta es la realidad de nuestro planeta. Y si no, yo diría más bien que más que el planeta esté saturado, no, hay mucha parte del mundo que no está saturado. Es que nos estamos saturando porque todo el mundo se quiere venir a los mismos sitios para sobrevivir. El segundo tema es la paz. Y aquí también, como decía muy bien Armand, creíamos que, bueno, la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo. Ahora estamos viendo que el periodo privilegiado de la Segunda Guerra Mundial en nuestro país después de la Guerra Civil, ese periodo fue privilegiado y excepcional. La historia de la humanidad es una historia de guerra, de violencia, de muerte. Siempre digo, la gente que dice, no, pero Europa. Bueno, ¿qué tenemos de común los europeos? De común, en los últimos 1000 años. Que nos estábamos matando regularmente los unos a los otros. Eso ha sido la historia de Europa. Matarnos los unos a los otros. Entonces, ¿eso quién lo para? Pues miren, yo creo que hay poca gente y pocas instituciones que lo puedan parar. Pero si la Iglesia y otras religiones en conjunto pueden hacer algo, ahí sería un principio. Yo personalmente he estado asociado a una serie de esfuerzos llevados desde el Vaticano para reuniones interreligiosas con musulmanes, con judíos, con cristianos de otras denominaciones, que nos hemos reunido regularmente para examinar la paz. ¿Y qué vías de la paz? Y creo, Armand, corrígeme si no es así, creo que antes de morir el Papa ya había preparado, junto con la comunidad de San Egidi, en octubre próximo, una gran reunión interreligiosa en Roma sobre la paz en este momento. Entonces, yo señalaría que esos dos eran sus temas fundamentales. Luego, evidentemente, trató otras dimensiones sociales, trató todo, pero yo simplemente recuerdo y señalaría, insistió en la tolerancia y insistió en temas que antes eran tabús, insistió en la aceptación por parte de la Iglesia de las homosexuales y trans. Recuerden su famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Eso es una auténtica revolución en la Iglesia, porque eso quiere decir que todo el tema del pecado, de la asociación a la homosexualidad, etcétera, es algo que ahora se puede hablar y se puede realmente tratar cristianamente. Creo que eso fue muy importante por su parte, y yo diría, en cierto modo, también no está asociado, es otro, pero es otro tema fundamental, el papel de las mujeres en la Iglesia, que lo abordó muy directamente. No se planteó nunca,
el sacerdocio de las mujeres, está claro. Pero sí nombró diaconisas, bastantes, y puso a varias mujeres en las comisiones clave de varios dicasterios, incluido el dicasterio de nombramiento de los obispos, que mira por dónde el director de ese dicasterio, el ministro de ese dicasterio, era un tal cardenal Prevost. Y luego entró también, algo también social, en la reforma necesaria interna a la Iglesia. Atacó a fondo el tema de la pederastia, que es absolutamente el cáncer de la Iglesia. Y eso no es solamente el denunciar y apartar a los pederastas, sino también a sus encubridores. Hizo verdaderas transformaciones a muchos niveles. Se enfrentó con algunos de los más poderosos cardenales y arzobispos. Disolvió la conferencia episcopal chilena, que estaba completamente carcomida por el encubrimiento, no digo por la pederastia, por el encubrimiento. Hasta el punto de que la consecuencia concreta de esto, yo tengo los datos, en Chile, cuando llegó el Papa Francisco, había práctica, aparte de que todo el mundo más o menos era católico, pero practicantes católicos eran pues más o menos como siempre, 40, 50%. Cuando se descubrió todo el tema de pederastia, cayó al 10%. Menos del 10% van a misa en Chile ahora. Es decir, la sociedad castiga a la Iglesia no solo por su mala conducta moral, sino por la hipocresía. Y también el Banco Vaticano, centro de corrupción financiera, con toda una clase de historias que, como ustedes ya han visto todas las películas, ya saben por dónde va. Es decir, atacó temas que no se tocaban. Más bien, que Ratzinger, Benedicto XVI, intentó tocar y se desanimó. Y fue la razón por la que tomó la decisión insólita de un papa jubilado. Espero que con una buena jubilación. Y que hubiera dos papas no enfrentados entre ellos, como siempre había sido en la historia. Entonces, Benedicto XVI realmente se agotó particularmente en la lucha contra las tramas del Banco Vaticano. Y quiso dejar paso a alguien con más fuerza, más energía, porque él ya no podía más, literalmente. También entendió que era esencial limitar el poder de la curia. En la curia, como en todo gobierno, hay de todo, ¿cierto? Pero lo que él quiso limitar no es acabar con la curia, sino dos cosas. Uno, desitalianizar la curia lo más posible, por lo que es el mundo actual. Y segundo, que no tuviera un poder ilimitado, porque se llegaba a la situación que el Papa mandaba y la curia decidía. En ese sentido, fue fundamental su estrategia de ampliar la Iglesia al mundo actual en el que vivimos. Nombró a 164 cardenales, más que ningún otro papa. Pero se cuidó mucho de que fuera lo más diverso posible en términos culturales, étnicos y geográficos. La geografía es vida material, ¿verdad? Les recuerdo, en el planeta, hoy día, la comunidad internacional, la civilización, todo esto que nos decimos, o sea, poniendo juntos toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ya, somos 20% de la población mundial. 20% de la población mundial. Los católicos somos 1.100 millones. Los musulmanes son 1.400 millones.
Y si las tasas de crecimiento continúan siendo tan diferenciales, y dado que el arraigo está en las regiones del mundo que cada vez van teniendo menos población, excepto América. Estoy hablando de América Latina. Aquí no entra América Latina, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, él vio clarísimo, clarísimo. Y yo algún documento hice con el arzobispo de Barcelona y otras gentes de Buen Vivir sobre este tema, la disparidad demográfica fundamental, y que o bien entramos y la Iglesia era el reflejo de lo que era el nuevo mundo, o si no, pues sería, en el mejor de los casos, una institución de una religión minoritaria en el planeta y siendo cada vez más minoritaria. Y no hace falta hacer mucha extrapolación demográfica para saber que nuestros nietos, nuestros nietos, no los nietos de nuestros nietos como en la ecología, que eso sí, pues desde el punto de vista de la Iglesia Católica tendrían muy poca compañía. Concluyo de momento, porque luego hablaremos de otra cosa. Francisco fue un papa muy político, muy práctico, muy conocedor de ese mundo, que también creyó en el poder de la oración. Él realmente siempre insistió en el poder de la oración, que yo comparto como idea. Pero ya saben el viejo refrán popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Y él dio mucho con el mazo. Pues muchas gracias. Bueno, después de esta digresión entramos a la segunda parte de la sesión, que era aquella que íbamos a destinar a los pronósticos de futuro. Lo haremos, si os parece bien, en el mismo orden de la inicial, y además de pronósticos tenéis el derecho de interpelar a vuestros colegas en función de las respectivas intervenciones. O sea que os animo a fundir la segunda parte y la siguiente en una sola. Gracias. Adelante. Y tenéis 7 minutos per cápita, si os parece bien. 5, ¿no? 7, a lo largo porque habrá interpelaciones. Voy a recambiar todo. Venga. Muchas gracias. Armand? Ara dèiem que ens ho poses difícil, que ens ho poses difícil, perquè ens marques molt el que hem de fer, però és bo que sigui així. Jo no voldria ser sociòleg en aquest moment, perquè se suposa que els sociòlegs sou els que feu els diagnòstics i feu les prognosis, d'acord? Però és que els diagnòstics, cada vegada que fem una afirmació sobre això és així, després et poses a reflexionar i dius però hi ha això altre, és a dir, estem en un món de complexitats i llavors les variants apareixen soles. Per exemple, a la laica França, em sembla que això no posarà en dubte ningú, aquesta Pasqua, el diumenge, el dissabte, l'ametlla pasqual, es van batejar 10.000 adults, amb xifres reals, o sigui, això està... Què ha passat aquí? A més, 12.000 infants, però 10.000 adults. I és una tendència que està arribant des de ja fa uns quants anys, que veuen que la cosa creix, enguany s'ha disparat. El dimecres de Cendra, també les esglésies plenes. O sigui, per l'altre costat, la religió a Amèrica estem al 85%, allò que estaves dient, però per l'altre costat, darrere de la paraula religió hi ha moltes coses diverses. La religió cívica, la religió dels que han pujat al carro d'entram, diguem-ho ara clar, la religió
dels pobrissons llatinoamericans que arriben com poden als Estats Units i que són els que omplen les esglésies de molts llocs. La religió dels clàssics protestants de sempre, que s'afableix. Els joves, què passa? No ho sé. Perquè per un costat sembla que aguanten, però per l'altre costat el nombre d'ateus, que es diuen ateus, entre el jovent americà creix. Almenys per lo que a mi m'ha arribat i ho poso aquí al damunt de la taula per si hi ha alguna referència més. És a dir, Occident, el 20%, és una excepció, en el sentit aquest. Per què? Un servidor m'he dedicat a fer de rodamont, dintre d'unes possibilitats. Hem fet uns seminaris regionals per la qualitat acadèmica a Amèrica del Nord, a Amèrica del Sud, a l'Àfrica, i ara anirem a Manila. Bé, el que està clar és que nosaltres mirem el món una mica tancats a la nostra realitat. I això és preocupant, perquè Europa es caracteritzava per ser la guardiana, diguem-ne, la que tenia més visió, i per això va conquerir culturalment, per exemple, i també una mica políticament el món. Però, sobretot, el que ara està passant és que a l'Àfrica, per exemple, el catolicisme és fortíssim, està pujant molt. El sud-est asiàtic, Vietnam, amunt. Corea, que és més amunt, amunt. Indonèsia, amb xifres menors, però Déu-n'hi-do. O sigui, per tant, tot això s'ha de tenir en compte, perquè quan diuen és que el catolicisme està en baixa forma, està caient, a Europa és cert, és rigorosament cert. Però, atenció, també a Europa passen coses com això que estaves esmentant ara de França. Aleshores, a mi m'ha sorprès molt el que ha passat aquest últim mes. Perquè un servidor ja ha estat a Roma des del dia 25 d'abril fins a avui, sense moure'm. I les imatges de la televisió eren reals. És a dir, allí hi havia 250.000, 300.000, 350.000 persones que corrien pels carrers per anar a veure el nou papa qui era. He vist els carrers de Roma amb gent corrent com si els empaitessin, perquè havien sentit que hi havia habemus papam, però clar, no sabíem encara qui era. Això no vol dir alguna cosa, també. Jo tenia al costat meu, el dia que va sortir el papa, dues senyores nord-americanes, que eren protestants segur perquè no sabien res de res. El balcó diu, tornar a sortir ara, doncs el papa aquí, sí, absolutament res. Però jo els vaig dir, és que el nou papa és del seu país. Ah, sí? Dic, sí. I de Chicago. Ah, de Chicago. O sigui, per tant, era un fenomen mundial. I al davant meu, dos d'Argentina, que també no sabien qui era aquest tal prebost. Però se'n van alegrar que hi hagués papa. O sigui, què vull dir amb tot això? Que a l'Església se li gira feina, en el sentit que hi ha molta gent que està dipositant en ella esperances davant d'una situació mundial caragolada, podríem dir. I amb el tema de la pau és evident, això. I acabo. Per tant, nosaltres tenim tendències dispersives, a veure si aquesta anàlisi amb en Castells li semblarà bé, no ho sé això, hi ha tendències dispersives i tendències reunitives. O sigui, per un costat,
hi ha ens fragmentem, però per l'altre costat només avançarem si el món el mirem globalment. I aquest és un dels desafiaments. I l'Església, que és una transnacional, no una internacional, una transnacional, atenció, està molt ben situada per a poder donar raó d'això. Si se'n sortirà, l'os s'hi vedrà. Moltes gràcies. Sí, gràcies, Jaume. Em sembla que és la primera vegada a la vida que em toca parlar d'una eminència com vostè i m'ho posa molt difícil també. El Jaume m'ho posa difícil, però els meus companys també. Però m'ha agradat molt sentir que a l'Església se li gira feina. M'ha agradat molt sentir-ho, això. M'ha agradat molt perquè realment el context, i ho he dit abans, jo no sóc gens catastrofista, no sóc gens negativa, perquè m'han ensenyat a no ser-ho, perquè avui estan vostès aquí davant nostre, però demà tindré 120 nois i noies de 18 i 19 anys i 20 anys i jo no em veig en cor de dir-los no teniu res a fer, jo no em veig en cor de fer-ho. Al contrari, amb les dades aquestes que tenim i d'altres que evidentment i moltes d'altres que tenim és què podem fer des de la nostra petita parcel·la cadascú per realment intentar revertir, millorar, contribuir a fer d'aquest lloc un món millor. El Martí, el cito molt, però és que clar, el Martí m'ha influenciat molt, sempre ens deia no ens estem carregant el planeta. Per molt que diguem que ens estem carregant el planeta, no ens l'estem carregant. Ens estem carregant les condicions que fan que nosaltres com a espècies puguem viure, però el planeta sense nosaltres pot viure perfectament. Per tant, tinguem-ho clar, aquesta cura d'humilitat també com a espècie de dir, escolteu, som molts, vivim molt, impactem molt, però el dia que no passi, que no hi fóssim, la Terra seguiria, ara ho haig de dir molt malament, tan panxa una mica, inclús millor sense nosaltres. Per tant, aquesta harmonia, aquest tornar-nos a reconnectar amb allò més essencial que som, doncs és quelcom que tenim per endavant. Jo m'he apuntat jo no soc tan coneixedora de l'obra del papa Francesc, evidentment no en soc, però m'ha anat molt bé poder escoltar els meus dos col·legues perquè així ho he anat relacionant amb el que em passa en el meu dia a dia com a professora i com a investigadora. De les tres grans idees o tres grans punts que ha posat sobre la taula el senyor Puig, m'he quedat sobretot amb aquesta relació entre els pobres i el cuidado del planeta, que deia. Això és una idea que treballem molt des de la ciència i, per tant, aquesta part de la socioecologia, dels socioecosistemes. Tenim una paraulota, que això segurament el professor Castells coneixerà molt, que nosaltres parlem dels serveis ecosistèmics. Hi ha un grup de serveis ecosistèmics, quan veiem els ecosistemes i els classifiquem, hi ha un grup que es diuen els serveis culturals. Els serveis culturals són aquells que fan referència a allò intangible que ens dona la natura i moltes vegades són els valors espirituals. I això que fins ara era això que ho faci la Roser. Això no és ciència, això. Ciència són la regulació, la provisió, la part molt més d'indicadors, tangible. La part intangible no ens interessa. Ara els projectes competitius europeus que estem fent, tots porten la part d'aquest intangible. L'hem anat i l'hem hagut d'incloure en els nostres projectes, siguin de 10.000 euros o siguin de 10 milions d'euros. Hi ha una part que sí o sí hem de tenir en compte i és aquesta part més d'aquests valors de la natura, aquests valors del camp més ambiental que fins ara no hi havíem prestat l'atenció necessària. El senyor Armand ha comentat també, dins d'aquests punts importants, la relació entre l'economia i el progrés d'aquestes noves formes d'economia. És evident que, com els hi he presentat molt breument, aquest model, i això sí que crec que està recollit en l'encíclica, aquest model capitalista, aquest model consumista, és un model que ja estem veient les conseqüències. I, per tant, sense fer èmfasi en cap model en concret, però sí que és veritat que des d'Europa, aquesta Europa que quan vol pot il·luminar i pot crear i pot pensar, estan sorgint nous models econòmics, ja no tant des del propi decreixement,
però també altres models com la bioeconomia, com altres models que el que volen bàsicament és treure valor afegit als recursos naturals d'aquesta paraulota que ja d'alguna manera l'hem fet mal servir moltes vegades de forma sostenible, no? Aquest sostenible que malauradament a vegades l'hem utilitzat malament. I aquesta tercera idea que comentava el senyor Puig de la nova forma de viure, per mi és imprescindible i aquí crec que l'Església hi té molt a dir i molt a fer, que és aquesta conscienciació, aquest prendre consciència del moment, aquesta educació i aquesta capacitació. Per mi és importantíssim que d'alguna manera com a societat intentem fer aquest canvi de paradigma, ho deia abans, som natura, no cal tornar a tractar la natura com quelcom extern a nosaltres, integrar-la i sobretot també, i aquí una petita cunya a la meva part professional, jo ara mateix estic dirigint un projecte de 5 milions d'euros de la Comissió Europea amb el Líban, amb Jordània, amb Tunísia, amb Algèria, amb Itàlia, amb França. I quan jo els dic, i què ens uneix en aquest projecte? És un projecte de canvi climàtic, de paisatges i resiliència al canvi climàtic. No he pogut mostrar perquè si no m'hagués estès molt, però els valors que els meus companys i companyes de diferents religions, de diferents procedències, de diferents geografies, em diuen, i el primer que és el peace building, la construcció de la pau. I són projectes de canvi climàtic, però sempre ens diuen, si no som capaços de construir una cultura de pau, tolerància, equitat, igualtat entre nosaltres, alguns cristians, alguns musulmans. Tinc Israel també a la meva xarxa de reserves de biosfera, per tant això m'introdueix una complexitat a vegades important per poder treballar amb un partenariat així, però a vegades els dic que el que ens uneix és més enllà, som persones i volem un bé comú, i per tant això que queda molt bonic dir-ho, és molt difícil de posar a la pràctica, però també ho fem des de la ciència com podem. I per tant, aquí, amb aquesta feina que se li gira a l'Església, sí que li demanaria al nou papa, d'alguna manera, que seguís amb aquest estol que ens ha deixat el papa Francesc i que sobretot el posi en context d'aquestes noves realitats que, com molt bé comenta el senyor Puig, és complexa, és difícil, però aquí estem i ho hem de fer. No fer res no és una solució, moltes vegades. I per últim, acabo, quan vostè deia l'espai sacre, de nou Martí, quan entrem a un bosc sempre ens diu, escolteu, això ara mateix és com si estiguéssim entrant a un temple, a una catedral, a una església. És el mateix sentiment de respecte que hem de tenir quan entrem a un lloc sagrat, quan entrem a un bosc, quan entrem a la natura, ho hem de fer amb el mateix respecte, amb els mateixos valors que oferíem des d'un punt de vista més monumental, més religiós, espiritual, és el mateix que se'ns demana quan entrem a la natura. I per tant aquest símil amb aquest espai sacre. I per últim, i citant el meu company Castells, sí que li demanaríem a l'Església i la necessitarem per aquest posicionament climàtic. De fet, la crisi climàtica que tenim per endavant, l'Església i una Església forta i en aquest combativa i assertiva, com vostè ha definit el papa anterior, és l'Església que necessitem també, perquè realment forces en necessitem moltes, però també aquesta assertivitat, aquesta emoció, aquest companyerisme entre nosaltres, aquest humanisme que també necessitem. Fins aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Roser. Manuel, sisplau. Tú me habías sugerido que esta última parte del acto sería mirando al futuro de la acción de la Iglesia. Y eso es lo que voy a hacer, 2 o 3 ideas. ¿Qué representa este Papa con respecto, el Papa León XIV, con respecto a Francisco? Eso para mí es lo que es fundamental en este momento. Hablas bajo control, Perdón. ¿Qué representa León XIV con respecto a Francisco? Lo primero, el rasgo fundamental es la continuidad. Es la continuidad en los temas esenciales y en la forma de abordarlos. Pero temperada, es decir, con un ritmo más tranquilo, porque
en una situación de crisis, obviamente lo que la Iglesia no se puede enfrentar es una ruptura interna excesiva. Una cuestión es el debate, una cuestión es avanzar en temas esenciales como el que Rousseau dice, el cambio climático, que efectivamente es de hecho el cambio ecológico global del planeta, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta las distintas sensibilidades. Entonces, yo creo que si Francisco era un papa político, León XIV lo es todavía más, porque añade a todo el aspecto reformista la idea de una cierta prudencia. Siempre la historia es una historia de ruptura y reforma. Francisco ha sido el rupturista, claramente. Y León XIV intenta poner en forma todo esto. Y lo intenta hacer desde un rasgo que él mismo representa, que es la universalidad de la Iglesia en un mundo global en que la llamada civilización occidental, términos que rechazo, pero ya nos entendemos de qué se trata, es muy minoritaria. Y de ahí la importancia de la figura propia del Papa León XIV, porque antes me permití matizarte, es un Papa americano del norte y del sur. Y esto es fundamental, porque representa dos tipos de economía, sociedad, cultura, pero que los dos, desde el punto de vista de la existencia del catolicismo y de un catolicismo nuevo, renovado y útil para la humanidad, son las dos Américas importantes, porque la gente no se acuerda o no se tiene presente que Estados Unidos es el cuarto país del mundo en número de católicos. Es decir, o sea, es realmente, de hecho, es la segunda religión, pero es en porcentaje per cápita, es la que más avanza y la que más se desarrolla. Y internamente hay un gran debate, hay un debate muy fuerte. Y ahí, por ejemplo, uno de los temas que la Iglesia tiene problemas con respecto a las mujeres es el tema del aborto, que para la Iglesia, hoy por hoy, no es un tema directamente aceptable y que en Estados Unidos hay una proporción importante de mujeres católicas que defienden el derecho al aborto. Y eso es una fractura interna. Y ahí, por consiguiente, León XIV está jugando a la vez las diferencias de opinión dentro de opinión y de creencia. Opinión es una cosa. Lo que tú eres, crees y estás dispuesto a vivir es otra, es mucho más fuerte. Por un lado, en Estados Unidos, y por otro lado, él se considera peruano. Nació en Chicago, pero su cuestión, su vida, su implicación, es una implicación misionera. Y para él, su vocación misionera es Perú. Y por tanto es un papa profundamente americano, pero del norte y del sur. Y eso es un símbolo de la nueva universalidad, sin la cual la Iglesia católica tendría graves problemas, a menos que intervenga directamente el Espíritu Santo, pero ya sabemos que el Espíritu Santo nos deja hacer todo lo que podamos y luego tal vez interviene, pero de momento el libre albedrío es lo que cuenta. No nos refugiemos en que luego llamamos al Espíritu Santo y, oye, que aquí ya no podemos más. No, hay que poder. Un aspecto muy importante en que el Papa León XIV insistió en su época de obispo, luego cardenal, que, como sabemos, fue nombrado arzobispo ad personam, es decir, sin diócesis arzobispal. Eso era situarlo en una situación de influencia en la Iglesia. Y segundo, fue nombrado miembro del Colegio Cardenalicio en febrero del 25. Interesante previsión, ¿no?
Y uno de los temas en los cuales él había trabajado mucho con Francisco era la Iglesia participativa. Es decir, la cuestión que no se plantean, y que no se plantea desde luego León XIV, es la idea de que las mujeres puedan ser sacerdotes. Pero sí se plantean que no son las mujeres, sino que todo católico, todo el mundo, toda la comunidad tiene que ser mucho más activa, tal y como León XIV, en su tiempo de obispo de Chiclayo, hizo en Chiclayo, que fue una de las diócesis más participativas de América Latina. Esto es algo que, aunque viene también de Francisco, pero esto es un elemento propio de un papa misionero, que Francisco no era. Fuimos del papa más intelectual jesuita, aunque se quiso convertir en franciscano, bueno, es interesante, a un papa mucho más a la vez intelectual y pegado a la base. Y después acabo efectivamente, porque habíamos hablado antes tú y yo, sobre el tema del por qué se llama León XIV. Los nombres de los papas son muy significativos, no son, todos conocen bien la historia, han estudiado a fondo la teología, etc. Entonces, muy sencillo, es que en este caso es transparente, y además, luego lo ha dicho él. Sabemos que León XIII, la encíclica Rerum Novarum, es una encíclica fundamental para que la Iglesia abordara la cuestión social. Claro que al mismo tiempo era explícitamente para oponerse al socialismo, pero bueno, se podía oponer al socialismo remitiéndose a los gremios de la Edad Media. Y lo que hizo, no, vamos a disputar la hegemonía cultural en la clase obrera al socialismo, porque hoy día es otra cosa. Es la cuestión social, y la cuestión social está planteada por una revolución industrial. ¿Y qué ha dicho el Papa León XIV? Bueno, para empezar, tenemos un Papa matemático. ¡Wow! Esto sí que no lo esperábamos, ¿verdad? O sea, realmente su bachelor, su licencia en el caso de Estados Unidos, en una buena universidad, la Universidad de Villanova, una universidad católica, pero muy buena, en Pensilvania, era en matemáticas. Luego sí sacó un doctorado en teología, hizo todo lo que había que hacer en Roma y todo eso, pero su formación de base es matemática, lo cual es muy interesante tanto desde el punto de vista del rigor como de su predisposición a ¿qué? A entender, de verdad entender, la nueva revolución tecnológica, que no industrial, basada en gran parte, es la revolución digital, ¿vale? La revolución digital, la sociedad digital. Esa es la terminología científica en nuestro ámbito. Pero dentro de eso hay distintos vectores, y el vector que claramente ahora se muestra como decisivo es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene una potencialidad tal que está planteando problemas extraordinariamente graves. Resulta que, por casualidad, en estos momentos soy presidente del Comité Asesor sobre Inteligencia Artificial del Gobierno español, de la regulación de la inteligencia artificial, y los temas que nos estamos planteando son de enorme calado. Pues bien, este Papa quiere ser el Papa de la inteligencia artificial, porque además, como matemático, entiende muchas cosas que yo no entiendo, por ejemplo. Yo creo que esto es súper interesante, y esto es un anuncio de que podríamos tener una Iglesia no solamente reformista, no solamente renovadora, sino entendiendo los problemas de su tiempo, de nuestro tiempo, a saber, la globalización de la Iglesia y la revolución tecnológica basada en la inteligencia artificial. A mí hay una cosa que no me gusta del Papa, francamente, que es un fan total de béisbol, que es un deporte que jamás he entendido, y me parece una tontería. Pero cuando ya me estaba anclando en esa opinión, me recordó un amigo, oye, pero todos los países caribeños que te gustan, y especialmente Cuba, el béisbol es el deporte nacional. Diga, claro,
hay que pensar en términos relativos y que el béisbol no es solo gringo, ¿vale? Sino que el béisbol puede ser también de cualquier alma cristiana que ande por ahí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. No nos queda tiempo para el diálogo con la sala, lo lamento, pero ha sido, como ustedes han visto, francamente interesante. La sesión ha excedido, ha depasado todas mis expectativas previas y me ha dejado algún interrogante. Por ejemplo, si Manuel Castells conseguirá fichar al Papa para su comité de normativa de inteligencia artificial. No creas que no lo estoy pensando. Es que lo veo capaz, lo veo capaz. Segundo, por lo que Él respecta a me ficha Rousset, para la paz y yo para la inteligencia artificial. exacto, sería justo y saludable. Por lo que respecta a Rousset, cuando decía que la Tierra puede pasar sin nosotros, me he acordado de la pandemia y de cuando estábamos confinados, tenía la impresión de que los pajaritos y las plantas estaban más contentos. Se sentían como aliviados, porque no les molestábamos. O sea, que pueden pasar sin nosotros, seguro. Y luego me he quedado con la duda, pero esto quedará para una próxima sesión, si Armand Puig, cuando tuvo aquel intercambio de opiniones con las dos americanas protestantes, al final acabó convirtiéndolas o no. Pero ya nos lo contarán otro día. Está avanzando, está avanzando. Muchas gracias. En el muchas norte gracias. está avanzando. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y de verdad que encantadísimo de haberos escuchado a lo largo de este rato que se nos ha hecho cortísimo. Muchas gracias.